traición. Ahora que no le encuentro sentido haber sufrido tanto dolor. Ahora que el mundo se ha dividido entre un desierto y alguna flor. Curiosidad del timonel pude llegar a ver la cara oculta de la luna. Todo lo que buscaba estaba allí, mi momento mejor, mis flores, mi raíz y mi bandera que supe defender. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. La lucha del pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo creo que va matando indio hijo de puta y te vamos a hacer desaparecer como a Leonardo. ¡Corre, qué huevo! También entre nosotros cada día y se conmemora el día más doloroso. El gobernador en vez de mandar esto que estamos pidiendo, está mandando Somos los hijos de este cielo, las ánimas de la memoria. Somos los dueños de este suelo, los guardianes de toda existencia.
Ayimpunchay, Turaykunas, Huarmicunas, muy buenos días, hermanos y hermanas. Comenzamos una nueva edición de New Canchis Cancunapac por Radio Chasqui 88.7. De nosotros para ustedes. ¿Cómo estás? Buenos días, Noelia. Buenos días, hermanos, Ayimpunchay. Bueno, iniciando esta semana, el primer día del mes de noviembre, iniciando en el informativo diario de La Chasqui. Así es, y en este mes de noviembre, justamente el primer día donde ya empezamos a palpar el encuentro con nuestros seres queridos, ancestros, con quienes nos traen energías desde una parte, ¿no?, que es lejana y cercana a la vez en estos días. Así que en estas celebraciones de la Yamarca y Quilla vamos a estar hablando con dos hermanas de distintas comunidades que nos van a estar contando también cómo se celebra, cómo se recibe, cómo se hace este encuentro con el otro mundo, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, vamos a estar todos estos días también de preparativos, ya de anticipación, que estuvieron acá en la sede del Consejo de Pueblo Originario. También se estuvo viviendo ayer un día muy especial, también con preparación de las tantas guaguas y un montón de cositas para esperar a nuestros ancestros, ¿no? Así es. Bueno, también saludamos ahí a César Angulo, que está en la parte de producción y operación técnica, y a nuestro amigo también Gustavo Ballesteros, quien está en la parte técnica para el día de hoy. Bastantes noticias y a la vez, bueno, tenemos esto para ofrecerles, tomando en cuenta que es un día muy especial justamente para todo lo que es la Via Yala, e incluso podemos decir para una gran parte del mundo y distintas culturas que experimentan estos días como una apertura, como una suerte de portal que se abre justamente hacia otros niveles, hacia otros estados y hacia el contacto justamente con esos seres queridos que están presentes en todo momento para muchos de nosotros, pero en días como este es como que se materializan de una forma diferente, ¿no? Sí, bueno, como vos decías, todos estos días ya vienen siendo de preparativos, ya anticipadamente, y días muy especiales, ¿no? Cuando recordamos a muchas personas, muchos seres queridos, a nuestras mascotas, también muchos que nos van a estar visitando, que vos bien lo decís, están siempre presentes, pero como estos días son muy especiales, ¿no? Así es, sí. Yo justo soñé hoy con una mascota, así que son esos contactos que uno tiene tanto en la lucidez como en la semiconsciencia, como quien dice. Bueno, vamos a escuchar algo de música y volvemos para desarrollar este y otros temas justamente en el New Canchic del día de hoy. En los campos de mi pueblo se baila, en la siembra y la cosecha se canta, agradeciendo a mi tierra. En los campos de mi pueblo se baila, en la siembra y la cosecha se canta, agradeciendo a mi tierra, porque es la madre de todos los campesinos. Gracias te doy, Pachamama. Campesinos, gracias te doy, Pachamama.
Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Bueno, continuamos en el informativo diario acá de la Chasqui, en Ñucanchis, Cunapac, de nosotros para ustedes. Vamos con información local. Continúa el conflicto en comunidades por el camino de Curicillari. Bueno, esto es en Tilcara. Residentes de la zona exigen que el gobierno les consulte de forma previa, libre e informada cada acción que vayan a realizar. Así es, residentes de Querucillal en Tilcara estuvieron en Capital, esto fue en el día de ayer, para participar de otra audiencia en tribunales por la construcción de una ruta entre la Quebrada y la Selva, que esto es uniendo las rutas 9 y 34. Ayer, luego de esta audiencia en tribunales, se hizo una conferencia de prensa justamente con los miembros de las comunidades, quienes, entre otras cosas, como viene sucediendo, ¿no?, con las distintas comunidades que están siendo desalojadas, avasalladas y demás por el gobierno, siguen evitando que abra un camino en el lugar de, en este caso, para llegar a la ruta 34 cerca de Calilegua. Y también, bueno, lo que piden, exigen que antes de cada acción e iniciativa del gobierno debe consultarles de forma libre, informada y previa, como no viene sucediendo justamente con los distintos casos que estamos viendo, ¿no? Sí, bueno, ellos denuncian también que, bueno, están siendo, le están rompiendo las aguadas y el pastoreo, están tirando piedras al pastoreo, están cerrando caminos. Bueno, es una denuncia que ya lleva bastante tiempo, ya llevan presentadas más de 100 notas. Sí. A distintas oficinas del Estado y jamás respondieron. Están, bueno, algunas notas, diálogos, algunos de los hermanos de la comunidad, en ellos están denunciando también, bueno, que se pida, que se cumpla, ¿no?, con la Constitución Nacional, y bueno, que sean informados y que bueno, que sean consultados, ¿no? Como sí, vos bien decías, está pasando mucho y hace muchos años que a las comunidades también no se les informa, no se les pide permiso para pasar por los caminos, por sus tierras, así que nada sí, nuevo. Así es, y además, bueno, de pasar por los caminos, en este caso es construyendo una ruta. Y también otra de las cosas que denuncian es que en el caso de la abuela Quispe, que fue una de las personas de quien tomaron las tierras, también digamos que le dejaron a sus animales sin agua y están reclamando todo este tipo de situaciones, ¿no? Denuncian que Vialidad, y el gobierno de la provincia tomaron las tierras por asalto el 20 de abril, ya pasaron varios meses, ¿no? Y en la parcela de la abuela Quispe, y ahora siguen tomando las otras parcelas, los territorios de Querucillal. Nos dejaron sin camino, rompieron el camino ancestral y no tenemos dónde transitar. Los camiones de Vialidad atropellaban los burros y todo animal que entraba al camino no puede saltar, porque a estas alturas altísimas es caer peña abajo. El hostigamiento sigue siendo profundo con la pérdida de animales, ya que se están muriendo los animales porque no llueve, no hay pasto, las aguadas subterráneas han sido tapadas y el ojo de agua se tapó en abril y se está secando todo prácticamente, ¿no?
bueno, bastante complicado el tema y los distintos hermanos de las comunidades están pidiendo por sus derechos, ¿no? Así que vamos a seguir este caso, Sí. tema, porque bueno, los hermanos están pidiendo realmente que se cumpla con la Constitución Nacional, ¿no? Así es, bueno, esperamos que se solucione y estaremos informando los avances de este y otros casos que están sucediendo en nuestro territorio. Tenemos comunicación telefónica en instantes. Vamos a escuchar un poquito entonces de música y volvemos para la primera entrevista de la mañana. Bueno, ya estamos en contacto con la primera entrevistada, en este caso del día de hoy, y desde la comunidad Natividad Quispe de La Quiaca tenemos a una de las integrantes de la misma como para poder charlar un poquito acerca de cómo se estuvieron haciendo y cómo se están realizando las actividades de estos días con respecto a este recibimiento de nuestros seres queridos, de las almas, de los apus, de los ancestros. ¿Será que ya estará ahí en línea para que podamos hablar con ella? Buen día, Estela, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo está? Buenos días a todos. Bueno, acá bien. ¿Cómo andan ahí en la comunidad Natividad Quispe? Bien, aquí con frío, amaneció frío. Me imagino acá también. Contame cómo estuvieron haciéndose justamente los preparativos para celebrar estos días de contacto con las almas. Bien, nosotros de la comunidad Natividad Quispe, ayer estuvimos haciendo el tema de las ofrendas. El área de panadería nosotros tenemos. Estuvieron haciendo las ofrendas, las cantaguaguas. Nosotros ayer ya pusimos la mesa, porque esperamos a los fieles difuntos. Ayer, 31 de octubre, se espera a los angelitos. Entonces todas las áreas, las diferentes áreas pusieron golosinas, galletas, tortitas. Por ahí nosotros a los angelitos no se pone negro, sino el color blanco o celeste. Sí. Y esperamos al mediodía. Al mediodía nosotros ya armamos la mesa y dejamos armando la mesa. Y para el 1 de noviembre ya se espera a los mayores. Nosotros, como somos de la comunidad, pusimos el nombre de todos los angelitos que fallecieron acá en la comunidad. Somos 5 manzanas que viven diferentes familiares, así que a nombre de todos los angelitos y aquellos angelitos olvidados,
Ya pusimos la mesa ayer. Y hoy también se esperan a los mayores. Sí. Bueno, la verdad que son días, me imagino, de mucha emoción, de distintos recuerdos de cada uno. Vos particularmente, ¿cómo vivís un día como hoy? ¿O desde hace cuánto que tenés este contacto con tus seres queridos también? Nosotros, particularmente, bueno, yo desde que nací, siempre todos mis abuelos, mis padres, siempre nos han criado y haciendo esta cultura, ¿no? Todos los 1 de noviembre y muy especial de los angelitos. Hacemos siempre, es una cultura que se viene haciendo y practicando siempre, y oralmente tus abuelos siempre te cuentan cómo se hace, cada significado de las tantaguaguas. Tanta significa pan en quechua, las tantaguaguas. Siempre hacemos en dualidad, como cuando hablamos de la Pachamama es dual, también en Todos Santos hacemos dual. Si son escaleras, entonces hacemos 2 escaleras, 2 tantaguaguas, 2 palomitas, o sea, toda la simbología hacemos 2 en par. La escalera generalmente se lo hace para que bajen las almitas que van a venir a visitar, se le pone todas las comidas que la persona le quería. Por ejemplo, ayer pusimos todo golosinas porque eran los angelitos. Golosinas, galletas, caramelos, y hoy ya ponemos la chicha, ya ponemos las bebidas, comida también se le pone porque el mediodía ya llega, ya se debe armar la mesa hasta el mediodía. Y también se pone una pajita a todas las comidas, es como para que coma la almita. Y el día 2 ya algunos van al cementerio. Hay distintas culturas, por ejemplo aquí en Bolivia, en el hermano de país de nosotros que tenemos, ellos van al cementerio. En el cementerio ponen las ofrendas, todo lo que le van a ofrendar, todo está en el cementerio y ahí ellos rezan. Hay distintas costumbres, culturas que algunos también hacen la novena, como es la iglesia, como estamos mezclados. Nosotros estamos mezclados, o sea, hay mucha, no sé si interculturalidad, que estamos mezclados con la iglesia. Hay otros que hacen la novena, ya desde el domingo vienen rezando. Nosotros directamente lo hacemos desde ayer 31, le esperamos a la misa. Y diferentes costumbres que se nos respeta a todos. Nosotros, por ejemplo, después que terminamos de ir al cementerio, luego se los reparte a todos los presentes, a todos los familiares que van, se los reparte, se elige a 2 personas mayores para repartir la mesa. Siempre tienen que ser 2, o los mayores. Entonces ellos van a repartir la mesa de todo lo que pusieron. Y luego algunos también, nosotros por ejemplo hacíamos juegos. Sí. Antes de repartir la mesa, hacen juegos, también bautizan a las guaguitas, a las tantaguaguas. Ahí tenés ya el compadre, la comadre, que se respeta, ¿no? Que es como si tendrías tu hijito y lo bautizas con tu comadre, tu compadre. También hay casamientos. Cuando ya están en pareja, entonces ahí le preguntas y bueno, ahí también se casan cuando se levanta la mesa. Nosotros hacíamos así, mis tíos, todos bautizaban a las guaguitas. Y era de respeto a nuestros compadres, nuestras comadres. Y luego ya cuando de todo un poquito, la comida, el pan, de todo lo que queda, se lo quema. Se lo quema y todo ese humo va hacia nuestros difuntos. Esa era la costumbre que vivía en mi casa. Bueno, la verdad que son
costumbres que están, como decíamos, muy arraigadas y que son muy importantes. Así que no sé si querés preguntarle algo. Hola Estelita, le digo yo, como dice César. Estela, buen día. Bueno, no, en algunos lugares vi que también música, ¿no? Ponen música o tocan, o porque son muchas, se viven, digamos, muchos sentimientos, ¿no? Encontrados, un poco de nostalgia. Y un poco de alegría también por recibirlos, por sentirlos cerca, ¿no? Uno por ahí estos días se siente cerca a las personas que ya no están con nosotros, a nuestros espíritus, como me comentó una hermana que decía, ella me decía que no le dice las almas sino los espíritus. Y entonces también en muchas casas, porque se vive distinto en distintos lugares, también se le pone música, ¿no? Sí, también se pone música, porque cuando vamos al cementerio están bailando, así que se nos espera con alegría. Ayer, por ejemplo, nosotros de las áreas estuvimos haciendo y estaban todas las áreas bailando, haciendo las ofrendas. Y yo digo, está bien, porque esperamos alegres y contentos a nuestras almitas, a nuestros espíritus, a nuestros ajayos, esperamos contentos. Y bueno, también como usted decía, en música, en versos, no podemos sacarnos eso, lo que nos ha indicado la Iglesia también católica, que nuestros abuelos, al pensar que nos enseñaban a hacer las santas guaguas, también nos enseñaban a rezar. Así que tenemos las dos culturas que tenemos, y bueno, también rezamos, también esa es la canción que es Más allá del sol. Y las canciones son típicas porque generalmente los rezos como estarían llorando. Los rezos son como estarían llorando, y es parecida también la música a las Pascuas. Las Pascuas también, los rezos son comunes, pero a la hora de las Pascuas y a la hora de los fieles difuntos los rezan como estarían llorando. Y bueno, al escucharlo, es un sentimiento que te vuelve a conocer, a recordar. Y bueno, con alegría, yo le decía ayer a uno de mis compañeros que hacía las guapas, y que ponía la mesa, y yo, qué bueno, estás recibiendo contenta a nuestras almitas, a nuestros calles. Y volver y practicar siempre, no olvidarnos de nuestras costumbres, no olvidarnos como docentes interculturales, como promotores culturales, enseñarle a los chicos decirle para qué sirve la escalera, para qué sirve la guaguita, para qué hay que hacer el pan, enseñarle no solo a hacer por hacer, sino que cada cosa tiene su significado, su cosita, su libro, que nos falte lo que nos gustaban a nuestras cositas, a nuestros padres. O sea, no olvidar, como decía, como promotores educativos, inculcar la cultura para que no se pierda. Y seguir diciendo de forma oralmente, aunque no haya libros, oralmente enseñarlo a nuestros niños, porque hay jóvenes que también vinieron desde el campo hasta la ciudad y tuvieron sus hijitos, y bueno, a veces dicen, bueno, mi papá hacía así, mi abuela hacía así, pero no sabe el significado. Es importante tener el libro abierto a la vuelta y preguntar por qué se hace, por qué lo hace, por qué se quema, hay tunería, porque su hija no lo come, sino que el sabor de las comidas, el sabor de que sale, el humo se va a salir. Entonces cada cosa da el significado, que es muy importante en este tiempo, que valorizarnos nuestra cultura, que no se vaya perdiendo. Y ahí también en nuestra mesa tengo la foto de la negrita, que es una de nuestras promotoras educativas que siempre nos enseñó a todos. Aprendíamos mucho de ella. A veces cuando construíamos agarramos una piedra, la más chiquita, y veías a ella que agarraba una piedra más grande que nosotros. O sea, siempre te estaban enseñando. Y a veces que no te enseñan, pero vos tenés que observarla. Esa es la cosmología andina, de observar la naturaleza, de dar su significado, por qué está nublado, por qué hay viento,
por qué están las mariposas negras, por qué hay o sea, todo tiene su significado. Y si no te enseña, a veces el abuelo lo hace, pero verlo por qué lo hace, o preguntarlo, capaz no lo significado, pero es un significado que no debemos perderlo, ¿no? Y así nosotros enseñar a los niños que no se pierda esta cultura, que lo vayamos reivindicando siempre. Y es muy importante eso lo que hacemos todos, que siempre darle significado, siempre hacerlo con los niños y explicarlo, hacer mejor, para que ellos así puedan explicar a los otros niños, que no lo hagan por hacer. Todo tiene su significado y su respeto, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante, ¿no? Y en cada casa se vive de distinta forma, pero tiene todo el mismo significado. Y las escaleras, ¿por qué no puede faltar la escalera en la mesa para nuestros ajayos? Eso decía para que bajen nuestras alitas, para que bajen y después que visitan todas las alitas, ya se puedan ir tranquilos, siempre esperan algo. Hay veces que capaz porque por pura casualidad no tengamos para poner una mesa, aunque sea tengamos una agüita bendita, gaseosa, algo que tengamos, siempre lo van a esperar. No es necesario. Por ahí la costumbre también es cuando son almas nuevitas, tenemos que hacer mucho. Esa es la costumbre también. Tenemos 3 años seguidos y debemos sacar de la mesa. Es más o menos el tamaño de una cama, no sé. Es grande la primera almita, que es alma nueva, ya es grande. Y después cuando ya pasa el tiempo, ya son 5 años, 6 años, 10 años, aunque sea poner una velita, porque es la que te alumbra, la que alumbra tu camino cuando viene la almita. Poner algo porque siempre esperan algo. Y algunos te dicen, no has puesto nada, entonces te va a soplar el alma, te va a soplar la almita. Pero bueno, poner algo, cuando uno ya tiene su costumbre, hacerlo siempre. Tengo que los pachamamas tienen todas las costumbres de hacerlo, y a veces pasa algo, entonces, así con lo que uno tiene, y esperar siempre en la almita. Bien, la verdad que muy lindo conversar con Estela. Ella es hermana de la comunidad Natividad Quispe, de la Quiaca. La verdad que hoy estos días son muy especiales para todas las comunidades acá en el norte argentino, digamos. Estamos celebrando el Aya Marcaiquilla, el encuentro con nuestros espíritus, así que muy lindo conversar con Estela, ¿no? Así es algo que nos enriquece justamente teniendo el contacto con toda la provincia, así que te agradecemos, Estela, por el tiempo, por contarnos estas cosas tan importantes para nosotros, y estamos en contacto para cualquier otro momento para que nos puedas contar distintas actividades justamente de la comunidad. Le mandamos un abrazo a todos. Muchas gracias a ustedes también, muchas gracias. Me gustaría estar para allá o ir a visitar a la negrita que está en Tilcara, y bueno, y allá desde aquí siempre vamos a estar poniendo la mesa negrita y para todas las almitas olvidadas. Y bueno, Jayaya. Jayaya, hermana. Jayaya, Tincuna Cama.
Bueno, seguimos entonces en Ñucanchis Cancunapa, que en este caso tenemos a un miembro de también la comunidad, en este caso Tahuasuyo, y como parte también del IU educativo Anastasio Inca, como parte de la diplomatura también de, digamos, naciones originarias o culturas originarias, un montón de cosas que tenemos para hablar con Avi Lamas en este caso. Pero vamos a hacerlo con respecto también a esto que son estos días tan importantes, estas energías que nos llegan justamente desde distintos lugares, desde distintos estados y niveles, y este recibimiento que tenemos hacia nuestros seres queridos, hacia los apus, hacia los ancestros. ¿Cómo estás, Avi? Buenos días. Alimpuncha y buen día. Sí. Estamos justamente hoy preparándonos ya desde ayer en todos los aylus del Consejo, en todos los aylus de la comunidad Tahuasuyo, preparando las ofrendas, preparando la chicha, preparando las coronas, preparando cosas que los hermanos hacen artesanalmente, de manera comunitaria, colectiva, para poder recibir, esperar primero a nuestra APU, a nuestra negrita, y también, bueno, en nuestro AILU, específicamente en el AILU educativo Anastasio Inca, a una hermana que también partió hace un año ya, que es la hermana Máxima Bedia. Sí. Así que entonces estamos en eso. Hoy se está armando la mesa al mediodía, y bueno, eso, en todos los AILUs, ¿no? Están con los preparativos desde ayer. Sí. En diferentes grupos, con diferentes charlas en cada grupo, recordando a todos, en realidad a todos, porque cada uno de los hermanos que estuvo participando y que está participando justamente en este tiempo, cuando nos juntamos y hacemos el círculo, sí, nuestro sagrado círculo, hasta para cocinar y todo, ponemos ese recuerdo, ese pensamiento en la mesa. Claro. De alguna forma también, digamos que este tipo de actividades o de días representa, no sé si decir un parate, pero sí el hecho de dejar esa vida tan apresurada que a veces tenemos, de hacer esto por allá, tener que estar con la hora justa, y decir, bueno, calmarse un poco y reflexionar, tener ese momento también como para encontrarse también en el mismo recuerdo, ¿no? Con todos estos seres queridos, y también de tener un poquito quizás de esa nostalgia de los momentos en los que pasamos, y a la vez esa, por así decirlo, esa alegría de tenerlos también presentes y de recibirlos, ¿no? Sí, sí. Y se celebra y se festeja, se recuerda de diferentes maneras. Sí. Justamente en la diplomatura que comenzamos con el Ayamarca y Quilla el día viernes, sí, en la charla con los diferentes hermanos jóvenes, porque son jóvenes de 18 a 25 años que asisten a la diplomatura, sí, encontramos que lo traen quizás como una tradición. Claro. Pero no lo traen arraigado como quizás llegamos a formarlo nosotros en el paso del tiempo. Es como que ellos lo dicen, no, mi abuela lo hizo así, mi abuela lo hace así, y no, yo lo hago así. Claro. No tienen el yo lo hago así. O sea, mi mamá lo hace así, mi abuela lo hace así, y eso es lo que ellos transmiten. Y es lo que nosotros queremos hacer desde la diplomatura, las hermanas, las Chachachej, Mabel, Guari, Alaxa, Natacha, pretenden y logran, ¿no? Remover en nuestro sentir, volver a agarrar y hacer partícipe de eso que es nuestro en realidad. Claro. Y que dejamos atrás y hacemos como que esto es de los otros y lo hago porque aquel me llevó, pero no es así, porque después llegamos a hacer tan algo nuestro que es como vos decís, llega a ser un sentimiento, una energía que se presenta en ese momento. Y cuando terminamos la clase, porque siempre cuando terminamos las clases de la diplomatura cantamos en Runa Simi, sí, y ahí sentimos el gritar y el de ellos cuando ellos empiezan a mover y a mover sus chachas o cualquier instrumento que
que llevan las docentes para compartir. Sí. Entonces ahí notamos que hay cambios y que vamos transformando esto que en realidad se viene arraigando como una costumbre, una tradición que lo hace aquel y yo lo hago porque sigo, pero en realidad no entiendo. Y es lo que nosotros queremos transmitir, lo que las hermanas quieren transmitir y que nosotros vamos agarrando y afianzando. Claro, totalmente. Y hablando entonces de este entendimiento, vos particularmente, ¿desde cuándo tuviste justamente este acercamiento o este entendimiento de decir, bueno, esto es mío, yo soy esto y lo celebro, lo recibo de corazón, por así decirlo, ¿no? A mí, justamente, qué particularidad, porque me agarras a mí. Bueno, en mis creencias, para contar particular, mi familia no lo hace. No lo hizo y no lo hace. Entonces yo llegué al consejo hace más de 15 años ya, y cuando llego me encuentro con esto, me topo con esto, y también estaba como un poco reacia. Sí, exacto, reacia a decir sí lo hago, pero empecé a sumarme, como que me siento en la charla y me siento solamente para escuchar, y escuchaba y digo, epa, ¿qué pasa? Yo soy esto. O sea, mi familia siempre fue esto, toda mi familia perdió todos los campos que teníamos, pero por tonteras, porque le vendieron mal sus campos, por plata así sencilla y todas esas cosas. Entonces decir, ¿cómo hago? Yo no puedo recuperar quizá eso, porque tenés que tener un dineral para recuperar eso que ya se perdió, pero sí recuperar aquello que era de ellos y que tiene que seguir siendo mío, que es la lengua, que es la cultura, y que es todo eso, aquello que quizás algunos de mis hermanos, de mis hermanas, hasta de mi mami, que dejaron atrás, pero que yo no quiero hacer eso. Entonces, con mis hijos participamos en las charlas, ayer en la preparación de las ofrendas, ahora en el armado de la mesa, porque después ellos van a decidir. Ellos van a decidir y van a crecer con todo esto que es lo que nosotros queremos, y ellos van a tener, como todos nosotros tuvimos, nuestro momento de decisión, nuestro momento, en mi caso, una transición en decir que sí, que hoy esperamos todo esto, y esperamos de verdad que esas personas que fueron en vida tan especiales para nosotros, nos visiten y estén brindándonos esa energía y esa fuerza que nos hace falta a todos para seguir. Sí. Totalmente. Que hace rato hablábamos con Estela, también hermana de la comunidad Natividad Quispe de La Quiaca, y también se escuchaba en ella ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Sí. Por ahí uno piensa, también me pasa igual que Abby, en mi casa nunca se hizo. Nunca se puso la mesa, nada, pero bueno, uno ya de grande empieza a buscar, ¿viste? Y llegamos a que estos somos nosotros, y la conexión es muy fuerte, ¿no? La emoción en estos días, desde ayer, desde ya preparar el pan, ya recordarnos, no, a él le gustaba esto, o los niños preparando hasta los huesitos para los perros. Ayer había eso. Claro, y por ahí eso, la alegría, todos los sentimientos que uno pasa por estos días es bastante fuerte, ¿no? Bastante profundo, digamos, recordar a todos, ¿no? A recordarnos, y también tratar de... estuve en el ayllu educativo del jardín, Chachaypacha, Juchuy, Cunapa, y bueno, también las hermanas también transmitían eso a los niños tan pequeñitos, también jugando y a la vez transmitiendo, ¿no? Esto tan fuerte. Así es, y lo hacemos desde antes de que quizás nosotros estemos convencidos, en realidad, porque a mí me pasó cuando entré al consejo y empecé a dar mis clases de capacitación, que también una de las clases era hacer ofrenda, y sin haberlo yo hecho nunca. Entonces ir a una tía, ir a otra persona, a la hermana Máxima, preguntarle, ¿cómo se hace, hermana? En ese tiempo, hace años, ¿cómo se hace la chicha? Que se anima a dar la clase, y de ahí nosotros agarrar eso y empezar a decir,
y agarrar y después a transmitirlo. Y es algo que ayer justo lo que contaba ella, por lo menos en nuestro ailio, en el Anastasio Inca, había niños haciendo eso, ¿no? Haciendo los huesitos, escribiendo los nombres de sus perritos, haciendo gatitos, la cara de los gatitos y escribiéndole la inicial de los nombres. Señor, yo hago esto, sí, vení. Sí, así. Y después llévate tu ofrenda y ponela en tu mesa. ¿Y cómo la armo? Y armala con lo que vos quieras, armala con lo que vos tengas, con lo que puedas. No encendás fuego, ¿viste? Pero sí, o con un adulto, y fíjate. Pero esto es tuyo, llévatelo. Y así, eso es lo que transmitimos y eso es lo que queremos que los chicos aprendan. Sí. Después está esa parte también que es muy hasta lúdica, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de cuando llega el día de levantar las ofrendas, de quienes se preparan como para ir a recibir su ofrenda para llevársela y demás. En el caso, por ejemplo, del Anastasio, cuando se levanta la mesa. ¿Y cómo es, digamos, sí, después la entrega? Nosotros tenemos una modalidad de hace ya, desde que lo de pandemia, sí, que la que reparte, la que levanta la ofrenda es la hermana Leonor Palacio. Ella es la encargada, en este caso el 2, ella va como a las 2:30, 3 de la tarde, que ya los chicos ya están avisados, entonces ya la esperan. Es más, nosotros el año pasado que fuimos ya eran las 2 y los chicos estaban dando vuelta con su bolsa, y llega la seño y es como que ya llegó la seño, y entonces ahí comienza ella. Hablamos un poquito de quién fue la negrita, quién era doña Máxima, que muchos ahí la conocen a la doña Máxima. Entonces charlamos un poquito de quiénes fueron ellas dos y el señor es la encargada de entregar, ¿no?, cada una de las cosas que se hacen ahí. Bien. Y esos pancitos por ahí uno lo levanta y lo come y es como que estarías compartiendo, ¿no? Como que habrían compartiendo, sí, en mi caso, bueno, con mis abuelos, ¿no? Y mi hermanito, ¿no? Lo que por ahí mi mamá, bueno, ella no sabía cómo hacerlo, quizás como nunca nadie ella no había visto, pero ella siempre ponía para la mesa, ponía un vaso de leche para mi hermano y caramelos, siempre. Todos los años, pero era lo único que se hacía en mi casa por ahí. Ahora no, con mi hija, bueno, lo hacemos desde hace bastantes años ya, venimos trabajando, digo, sí, entre paréntesis, sino venimos haciendo, ¿no?, las ofrendas y también estos recordar, ¿no? Recordar, y es lo que nos une en estos días, como que estamos unidos, ¿no? Vos lo sentís cerca, presente a todos nuestros espíritus que están entre nosotros. La verdad que en días muy muy sentidos, muy emocionantes, días muy que nos lleva a recordar que estamos todo el tiempo, digamos, unidos a ellos, pero estos días son muy especiales, ¿no? Y cada casa lo festeja diferente, lo celebra. Yo digo una celebración porque recibir y que ellos estén ahí para nosotros es como una fiesta para cada uno que los recibe. Ese día, el día viernes, contaban, por ejemplo, preparo la mesa, yo preparo la mesa ahora al mediodía, dice, se prepara la mesa y se pone todo lo que les gustaba a ese ser querido y se cierra la puerta, no entra nadie. Como que tenés que dejarlo solo ahí, ¿entendés? Y eso relataba una de las chicas, sí, que así lo hacía su familia. Otra familia relataba que ellos no, ellos hacían la mesa de las ofrendas para recibir todo, preparaban la mesa al lado en el comedor. ¿Por qué? Porque la mesa donde ellos se sentaban estaba al lado de ellos y todos ellos almorzaban con ellos. O sea, era estar todo el día juntos y todo el día en ese lugar. Y charlaban y recordaban y se contaban sus cosas y todo el día. Sí. O sea, en un lugar, mirá la diferencia, en una casa tenían que estar sola la ofrenda, cerrada la puerta, solo entraban a espantar las moscas, decían ellos. Y después, y en la otra no, en la otra era una fiesta donde todos estaban partícipes y querían que la persona que también ya no esté también, que ese día estaba de visita, se quede con ellos y escuche todo lo que le pasaba y todos, sí, contar. O sea, son diferentes cosas que se van aprendiendo en realidad, porque todo, por eso te decía, todos lo realizan de diferentes maneras.
Y bueno, y ahí decían, bueno, que no tenés que tocar nada de la mesa, porque si no a la noche te tiran las patas y todas esas cosas que contaban los chicos ese día. Las chicas, porque teníamos unas chicas de 18 años que decían, no, mi abuela si tocaba algo, te pega en las manos y te dice a la noche te viene y te va a tirar las patas. Y entonces las chicas decían eso. Y ellas lo tienen arraigado, ¿viste? Por eso te digo, a veces decimos, aquel lo hace, pero no yo lo hago así. Claro. Y los vamos cambiando. Y en algún momento, justo ahora venía escuchando la radio, pero no esta radio, pero otra radio. Y ahí contaba. Perdón. Pero no, me asombró un hombre que preguntaba y quería saber por qué todo el tiempo indagaba y hincaba con el por qué. Y bueno, el locutor le dice, ¿vos qué querés? ¿Qué querés saber quién fue el primero que puso la mesa en el mundo? Dice, ¿querés tener nombre, apellido de quién puso ahí? Porque el tipo no entendía por qué. ¿Por qué se hacía la Pachamama? ¿Por qué hacían aquello? ¿Por qué esto? Y en realidad es algo que nosotros venimos arraigados y que tiene un porqué. Pero por ahí es difícil entenderlo desde la mentalidad occidentalizada en la cual nos enseñan, por así decirlo, ¿no? Exacto. Y bueno, eso nosotros tenemos que cambiar, y es lo que se viene haciendo, por lo menos el consejo en cada ILU, como te decía, ya se está cambiando y es lo que queremos transformar. Y nosotros notamos que sí estamos logrando eso. De a poquito, al principio, hace 15 años, y bueno, César que está acá, pero está tras cosas, él sabe, ¿no? Que hace mucho, o sea, cuando estaba la negrita era difícil hacerlo, sí, exacto, no sé, no me acuerdo de qué año lo hicimos en el Anastasio, que habrá sido la primera vez que lo hayamos hecho, exacta la fecha no me acuerdo, pero me acuerdo de haberlo hablado, sí, pero de haberlo hecho con ella presente y por alguien no, ni bueno, no sé si él se acordará, pero yo no me acuerdo. Y después ya empezamos y no paramos. No quiero que, o habrá sido, la verdad que me pongo a pensar, ahora estoy pensando mal. Y bueno, ya César me va a aclarar cuando termine esto, le voy a preguntar a él. Tengo muchas dudas ahora. En todo caso, si no, ahí puede tomar un micrófono y aclararlo al aire también, si es que se acuerda. Si no, sí, pero la verdad es que no me acuerdo cuándo exactamente empezamos a poner mesa desde el consejo. Sí. Creo que fue a partir de la partida de la negrita. Sí. Antes, sabe, él dice antes, así que sí, él tiene más memoria quizás de eso que yo. Y mi particularidad creo que fue a partir de lo de la negrita, y ahí nos pasaron a todos los que fuimos partícipes del consejo de ese tiempo y que conocimos mucho a la negrita, que fue un golpe para nosotros no tenerla y recordarla y pensar que ese día ella venía era algo grande. Por eso ayer cuando hablábamos en el ILU, ¿qué le gustaba a la negrita? ¿Qué puedo hacer que le gustaba a la negrita? ¿Qué le gustaba, el vino o la cerveza? Decían los chicos. Claro. ¿Viste? Y siempre sale ahí la charla ahí medio. La cerveza negra. Y todo decía sí, la cerveza. ¿Y qué le gustaba? ¿Y qué le gustaba a la negrita? ¿Y la chicha? No, le gustaba la chicha. Le gustaba el mote, decíamos. Claro. Y ahí le gustaba la coca. Y así, o sea, empezamos a charlar los gustos de cada uno para hacer eso y recibirlo. Y bueno, y así, sí. Eso estamos, y eso se hace, se sigue haciendo, se sigue transmitiendo. Claro. Sí. Totalmente. Bueno, estamos con la hermana Avi Lamas, ella es hermana del ayo educativo Anastasio Inca, y bueno, estamos conversando sobre el Haya Marca Iquilla, bueno, estos días de recibir a nuestros espíritus y bueno, de conmemorar y agasajarlos, esperarlos, sentirlos cerca, y bueno, por ahí uno dice no los tenemos, qué sé yo, pero vos recién hablabas de la Negri como si estaría, porque ella está todavía con nosotros, se fue físicamente, pero todo el tiempo la recordamos, ¿no? En el consejo, todo el tiempo ella está presente con nosotros, así que bueno, bueno, contanos por ahí
no sé, en algunos lados yo vi que ponen manteles negros y otros manteles blancos, bueno, distintas formas, ¿no?, de armar la mesa. Sí, eso justamente te contaba antes. O sea, cada familia lo realiza diferente. En el Ayllu nosotros tenemos nuestros manteles, así que nosotros usamos los manteles que tenemos, o sea, los aguayos, y los usamos, esos son nuestros mantelitos, así que no cambiamos por negro, por otro tipo, aunque respetamos todo lo que se haga en cada casa. Por eso es que respetamos lo que todavía los hermanos en sus casas construyen día a día, y vamos también igual poniendo nuestro punto de vista ahí, y ellos después lo asimilarán, lo pondrán en práctica, o quizás nosotros nos llevamos un poco lo de ellos, nos asombrábamos, nos reíamos con cada anécdota y abríamos los ojos ante cada cosa que hace diferentes familias, porque en realidad hay muchas historias detrás de cada casa. Así es. Bueno, Avi, los tiempos de radio son tremendos, así que en este caso ya vamos a tener que de alguna forma postergar esta conversación, porque tenemos un montón de cosas más como para poder charlar, tanto con respecto a días tan especiales como estos, como a distintas actividades de los Aylus, de la diplomatura, así que queda abierto justamente como para poder reencontrarnos nuevamente y seguir charlando de distintas actividades, de todos los aprendizajes y saberes que se van compartiendo, y por qué no en determinados momentos de exigencias que se les está pidiendo al mismo Estado como para los reconocimientos, ¿no? Muchísimas gracias y que sean hasta pronto. Gracias a ustedes, y bueno, nos vemos con más novedades, y que sean buena hora, y que los felicito, sigan adelante. Muchas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo, ya se nos terminó el tiempo. Un programa bastante emocional, por así decirlo, ¿no? Nos estaremos reencontrando el día de mañana, nuevamente con Ñucanchis Cancunápac, y en este caso con nuestros compañeros que estarán realizando el programa del día. Bueno, yo te quiero leer algo, Fer, porque vos me comentaste que soñaste con una de tus mascotitas. Sí. Acá decía, una abuela, la abuela Tomasa, comentaba, y bueno, ella tiene 80 años, y bueno, ella lo que dice que si soñás con el muerto, quiere decir que le tenés que hacer una comida e invitar en su nombre. Por eso es que lo soñás, y que le lleves flores, y bueno, que lo recordés, que nunca te olvides. Por eso él está apareciendo en tus sueños, para que lo tengas siempre presente, digamos. Ajá. Así que bueno, entonces les servirá también a quienes están escuchando y sueñen con sus seres queridos, ya sean personas, ya sean, como decíamos en un principio, animales, con todas las cosas que o con todas las personas y seres que hemos compartido. Nada, entonces será hasta reencontrarnos. Muchas gracias por estar ahí, y a recordar a nuestros seres siempre, así ¿no? es. ¿Tengo una cama, Fer? Tengo una cama. Ñucanchis Cancunápac. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.